Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios, estamos aquí nuevamente para meditar en la palabra de Dios, que siempre es dulzura, es gozo, es paz, el poder siempre meditar en la palabra de Dios. Y siempre uso la palabra dulzura, miel, porque realmente el siervo de Dios, el amado de Dios, David, decía esto: tu palabra me es dulzura, es miel a mi boca. Y realmente cuando ya pues pasa el tiempo y vamos estudiando y vamos leyendo y vamos conociendo la palabra de Dios, se vuelve a nuestra vida dulzura. Es como ir a un panal de miel. Así es la palabra de Dios. Es como un panal que nos llena, que nos alimenta, que nos da la fuerza para seguir adelante. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos has permitido tener hasta ahora. Te damos las gracias, Dios, porque somos tus hijos y tenemos esta seguridad de vida. Señor, gracias porque tú nos amas, tú nos proteges, tú nos cuidas. Y Señor, en esta hora queremos que tu palabra pueda abrir nuestra mente, pueda abrir nuestros ojos, nuestro corazón, y que pueda llegar a todo nuestro ser, para que realmente la palabra de Dios sea ese alimento, sea esa dulzura en nuestra vida, y que también tu palabra sane todo lo que adentro puede haber en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por ello, Señor, quiero pedirte que tú abras mi boca, que no sean mis pensamientos, que no sean mis emociones solamente, sino que sea tu palabra la que pueda hablar, y es la que siempre nos emociona para decir lo grande y maravilloso que tú eres en cada una de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y toca los corazones de aquellos que necesiten esta palabra, que están ansiosos porque la palabra de Dios les alimente y les sane en esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te rogamos todo esto y te lo pedimos. Amén. Esta tarde he escogido un salmo, y sin duda que los salmos pues son los que más ahorita podemos estar meditando, aunque toda la palabra de Dios nos alimenta y es bueno siempre meditarla. Pero en este tiempo en el cual pues hay, hay situaciones que tenemos que enfrentar, y es el Salmo 102. Salmo 102, 102. Y el tema ahí lo dice. Si ustedes abren sus Biblias, y el tema de este salmo dice: oración de un afligido. En este tiempo, en estos momentos, en estas semanas, inclusive en estos días que están pasando, quizá haya mucha gente que esté afligida. En este tiempo vemos que cada vez hay más muerte, la pandemia no para y mucha gente puede estar afligida, puede estar espantada, puede tener más miedo, puede quizá eh, que su corazón se entristezca, ¿sí? Pero aquí el escritor de este salmo, no se sabe bien quién fue el que lo escribió, pero sin duda que
puede ser alguno de nosotros. Puede ser la experiencia igual de la que estamos pasando en este día, en esta tarde, en esta pandemia. Es una oración, dice, del que sufre, cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. A veces tenemos oraciones ya así como programadas. Tenemos frases, tenemos textos ya hechos a veces para acercarnos a Dios. Pero en este salmo vemos cómo el personaje hace esta oración en un momento de aflicción, en una situación en la que él está pasando, e inclusive lo vamos a ver en casi todo el salmo. Y, y como venimos leyendo la palabra de Dios, la primera expresión siempre va a ser ese clamor, se va a mostrar esa angustia, se va a mostrar ese lamento cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Y quizá en este momento tú, hermano, estás pasando por la misma situación. Estás en esa parte humana, en esa parte débil, en esa parte que quizá no sabes qué va a pasar o qué pasará más adelante con nuestra vida. Yo he pensado también, bueno, ¿qué va a pasar después? A lo mejor ya no nos vamos a poder reunir en la iglesia, digo, aunque sí va a ser posible, pero ya no va a ser como antes, va a ser ya de una forma diferente. Y asimismo en el trabajo, y asimismo quizá en los sueldos, y asimismo este mundo va a cambiar, se va a transformar. Pero déjenme decirles que Dios, nuestro Señor, tiene el control de cada una de nuestras vidas. Pero tal parece que a veces entra esa parte humana, esa parte de angustia, esa parte de, de lamentarnos y quizá también de estar sufriendo. Y vemos aquí el salmista hace una expresión. Jehová, Salmo 102, escucha mi oración. Eso es lo que queremos, todos y cada uno de nosotros, que nuestra oración sea escuchada. Que, que el Señor oiga, que estemos seguros que nuestro Dios nos está escuchando. Y esta es la expresión del salmista, de este personaje, que puede ser tú o que soy yo, o que puede ser usted, o que puede ser alguien inclusive, quizá que no sea cristiano o que no haya aceptado al Señor, pero es un lamento. Dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Él quiere estar seguro. Él quiere saber que el Señor lo está escuchando. Él quiere saber que llegue ese clamor al Señor. Y hermanos, eso es lo que queremos hoy en día, en estos momentos. Que nuestra oración, que nuestro clamor llegue al Señor. Y nuevamente tiene otra expresión el salmista. Dice, no escondas de mí tu rostro. A veces parece que podemos sentir, así como el salmista, que Dios
no nos está escuchando, que Dios se está escondiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que a veces hay pecado en nuestra vida y a veces ese pecado hace o sentimos que ese clamor, esa oración que estamos haciendo no está llegando al Señor. Pero el, el escritor, el que escribió este salmo, hace un grito, tal parece que, o este canto, ¿verdad? Que puede gritar y decir, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Número 2, versículo número 2, dice, no escondas de mí tu rostro en el día de la angustia. Hermanos, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor en esta hora, en este tiempo. Señor, escúchanos. Señor, no escondas tu rostro de mí en los momentos difíciles que estamos pasando. Y esta primera parte de esa oración dice, inclina a mí tu oído. Tal parece que, como que el escritor está diciendo, no me estás escuchando, Señor, no me estás poniendo atención. Yo quiero que llegue a ti mi clamor, mi Señor. Escucha, por favor, mi oración. Y tal parece muchas veces que nuestra oración pensamos que no llega al Señor. Y nuevamente, vean cómo el salmista hace otra expresión tan humana como a veces la tenemos nosotros. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Apresúrate. A veces queremos que Dios conteste rápidamente. A veces queremos que Dios, en ese momento que le estemos orando, nos haga ese milagro o que haga lo que nosotros les estamos pidiendo. Pero sabemos que Dios no es así. Que Dios siempre tiene un tiempo. Que Dios siempre va a hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces, en esta primera parte podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. A veces hemos orado de esta manera, con ese corazón abierto, no con esa oración que a veces ya está hecha, con esa oración que a veces parece a veces un rezo, sino aquí el salmista está abriendo su corazón. Y esa debe ser la forma en que tenemos que orar, con un corazón abierto. A veces hay personas que dicen, bueno, es que no sé orar. Hay hermanos que todavía en este tiempo les decimos, hermano, ore, y dicen, ay no, hermano, ay no, porque es que no sé orar. Si no sabe orar, entonces, ¿cómo lo va a escuchar el Señor? Yo puedo orar por usted, pero el Señor se gozaría, se gozaría si usted abre su corazón, si usted ora al Señor. Por eso, las dos cosas que tenemos que hacer como cristianos, y el Señor nos lo manda y su palabra nos lo manda, dice, orad sin cesar. Orad y leer la palabra son las dos únicas formas de poder estar en esa intimidad con nuestro Dios, la oración y la lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Pues con un corazón abierto, así con ese clamor, con ese lamento. Claro, no siempre debe de ser así, no siempre es de gritar, pero sí abriendo el corazón, como aquí el salmista lo está haciendo. Y como que a veces hace un reclamo, ¿verdad? Dice, Señor, haz que llegue mi oración a ti, no escondas de mí tu rostro. Señor, estoy en angustia. Por favor, inclina tu oído, por favor, quiero que me escuches. Y también lo dice, apresúrate a responderme el día que te invoco. Sin duda que es una
una forma de orar. No quiere decir que también esta sea la única forma, pero la forma de orar es abrir el corazón, que el Señor te vea, te analice. Por eso a David era el siervo amado, el siervo conforme al corazón de Dios, porque David siempre abría su corazón al Señor. Y vemos en esta segunda parte por qué oraba, por qué se sentía, por qué hacía ese reclamo el salmista, por qué hacía esta oración. Y el versículo 3 dice, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Hermanos, déjame decirte que a lo mejor muchas veces te has sentido así. A lo mejor en este momento te puedas estar sintiendo de esta manera, que tus días se están consumiendo, que no sabes en qué momento y no sabemos en qué momento vamos a morir. De un momento a otro podemos estar contagiados. Y luego dice, mis huesos cual tizón están quemados. Podríamos estar hablando quizá aquí de una fiebre interior, de un calor profundo que estaba teniendo aquí el escritor. Y muchas veces podemos sentirnos así. Y dice, mi corazón está herido y seco como la hierba. Hermanos, el pecado a veces nos hace sentir así, secos, secos, cuando hemos pecado, cuando hemos hecho que no ha sido la voluntad de Dios. Mi corazón está herido. No sé si tú has tenido esta sensación de que cuando has hecho algo que no es de Dios, que has cometido un pecado, que sabes que hiciste mal, te sientes a veces de esa manera. Y luego entra en esa parte de esa depresión. Quizá a lo mejor tú ahorita estás pasando por depresión, hermano. Quizá ahorita estás pasando por esa situación que no quieres ni comer, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. No tienes ganas de nada, no quieres quizá levantarte, no quieres. Y eso es lo que le pasa a mucha gente cuando entra en esa depresión. Aquí el escritor, el salmista, se sentía de esa manera, deprimido, se sentía de esa manera interiormente. Y dice, por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Y miren aquí esta expresión, soy semejante al pelícano del desierto. Cuando estaba leyendo esta parte dije, no, pues hay pelícanos que solamente viven en el agua. Hay pelícanos que solamente viven a veces en los pantanos, pero buscando un poquito, hay un pelícano que habita en algunos lugares semidesérticos, ¿sí? Dice, soy como el pelícano, soy semejante al pelícano en el desierto. Los pelícanos se alejan, son solitarios. Ellos cuando se aparean, cuando una vez que se han apareado, se alejan y tienen a sus crías de una forma muy lejana. Soy como el pelícano, alejado en un desierto. A veces quisiéramos estar lejos o alejarnos a veces
de las situaciones que estamos pasando. Y vean cómo el salmista se asemeja a tres tipos de animales. Dice, soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. El búho no duerme. El búho siempre está con el ojo pelón, como puede decir, ¿verdad? No puede dormir, siempre está. Él no duerme, el búho. Y a veces hay hermanos búhos que no pueden dormir, pero todo es por la misma situación del pecado, de la falta de confianza en el Señor, de, de no estar en esa comunión íntima con el Señor, de, de no alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Y dice, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Dice que se pasa en vela. Más aparte dice, soy como un pájaro solitario en el tejado. Esa no debe ser nuestra vida, hermanos. Esta situación que aquí el salmista está pasando, no la debemos de pasar. Pueden ser momentos, puede ser momentos que nos sintamos de esa manera, pero déjenme decirles, hermanos, que en Cristo, cuando el Señor vino, quitó todo eso, porque acuérdense cuando les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y vemos allá en Gálatas 2:20 que nos dice, no recuerdo bien exactamente el pasaje, pero cuando habla de los frutos del Espíritu, más, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. No hay por qué sentirnos de esa manera como se sentía el salmista. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. No debemos de tener estos sentimientos, esta depresión. Pueden ser momentáneas, pueden ser de un día. Puede ser que a lo mejor un día, una noche te desveles y no puedas dormir. Pero siempre, siempre si te tomas de la mano del Señor, si estás en esa comunión con Dios, si estás en esa oración de reclamo, por decirlo así, decirle al Señor que mi oración llegue a ti, que no esconda su rostro, que se apresure a respondernos, el Señor siempre estará ahí y va a estar ahí. Quiero que pasemos por el tiempo que tenemos hasta el versículo 12. Pero vean ahora ese cambio que tiene el salmista, ahora ese cambio de actitud. Ahora comenzó suplicando, diciéndole al Señor que lo escuchara, que no esconda su rostro. Después dice cómo se siente y está bien y tenemos que decirlo. Y siempre tenemos que buscar ese momento de intimidad con Dios para decir todas las cosas que sentimos. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Aquí el salmista ya está orando por su vida, está orando por él, pero ahora también está pidiendo por el pueblo de Dios que estaba pasando por una situación también difícil, que estaban en la cautividad. Pero la afirmación que hace me encanta, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación, te levantarás y tendrás misericordia de Sión.
el Señor se levanta. El Señor siempre va a tener misericordia por cada uno de nosotros. Quiero pasarme a otro versículo. Dice, bueno, el 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Eso es lo que hace el Señor. El Señor sí nos escucha. Y aquí está diciendo el salmista, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír los gemidos de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y la alabanza de Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Dios. Aquí ya está haciendo una oración. Primero por él, por su situación, porque él cómo se sentía. Y luego se pone a orar por el pueblo de Dios. Y luego cómo afirma que él iba, porque en ese momento el pueblo estaba encarcelado, estaba preso, estaba sentenciado a muerte, pero Dios lo iba a sacar, porque Dios lo iba nuevamente a traer a esa tierra que ellos ya habían tenido y que era de ellos. Versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Acordémonos, hermanos, que siempre el Señor va a obrar cuando nosotros seamos débiles. Cuando nosotros somos débiles, el Señor se fortalece en nosotros. En nuestra debilidad, el Señor se muestra poderoso. Dije, Dios mío, versículo 24, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Primero le dice, Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Quizá este versículo me hace pensar, sí, vamos a morir, sí podemos morir. Y el salmista está diciendo, no me cortes a la mitad de los años. El Señor sabrá cuándo. Pero déjame decirte que como el Señor mora por generación de generaciones y son sus años, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor es eterno y que como consecuencia nosotros también somos eternos por su palabra, porque hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, para darnos esa vida eterna, porque nuestra vida, cuando esté a la mitad, cuando muramos, estará a esa mitad de días, pero vamos a vivir con el Señor eternamente. Debemos de tener confianza en el Señor, en ese Dios en el que creímos, ese Dios que nos levanta, que nos da la fuerza para vivir cada día, en ese Jesús, nuestro Salvador.
Debemos de vivir en esa absoluta confianza, hermano. Deja, déjate guiar por el Señor. Deja que el Señor obre en tu vida. Por medio del Facebook, un hermano que conozco de hace muchos años y que ahorita tiene pues como una especie de esclerosis, está muy joven, pero cuando él escribió algo ahí en su Face diciendo cómo se sentía y, y yo le recomendé este salmo, el Salmo 102, porque este salmo es para todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos enfermos físicamente o cuando estamos enfermos espiritualmente, porque tenemos un Dios que tiene misericordia. Tenemos un Dios que no nos abandona, que no nos deja en el dolor, que no nos deja en el desierto. Tenemos un Dios que está con nosotros, que está contigo. Si esa no es la, la vida o la situación en la que estás tú en este momento, acepta al Señor Jesucristo, porque Dios vive en cada uno de nosotros. Y si está en cada uno de nosotros, tenemos su promesa de que Él tiene el control de cada una de nuestras vidas. Él tiene el control de lo que nos pueda pasar hoy, mañana y en el futuro. Y no debemos de tener miedo. Puede ser momentáneo. Puede ser que pasemos por esa angustia, por ese dolor. Pero tenemos un Dios que siempre está con nosotros, porque somos sus hijos. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Queremos agradecerte porque ella siempre nos llena, nos guía, nos alumbra. Como dice David en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, gracias te damos porque somos tus hijos. Y en este momento quiero pedirte por nuestra iglesia, por las familias de nuestros hermanos que han fallecido, Señor. Te pido por todos aquellos que quizá estén o vayan a perder su trabajo o ya lo perdieron. Pero sabemos que tú tienes el control. Sabemos que tenemos que confiar en ti siempre. Por nuestros hermanos ancianos de la tercera edad, cuídalos, sé con ellos, Señor, y tú guíalos y guárdalos de esta pandemia, Señor. Te pido también por las familias de nuestra iglesia. Quizá a lo mejor haya situaciones todavía de enojos, de pleitos en sus vidas, de pensar en separaciones, de pensar en que su vida ya no tiene remedio. Pero Señor, quiero pedirte por cada uno de los matrimonios de nuestra iglesia. Señor, por los jóvenes, por las jovencitas, para que puedan tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Por los niños, cuídalos, Señor, presérvalos. Preserva a los niños de abusos sexuales. Preserva a los niños y a las niñas, Señor. Y esas personas que son abusadores, Señor, aléjalos de la vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por tu palabra y por estos momentos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el próximo domingo.